¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? En este nuevo encuentro de Corrientes Bogotá les ofrecemos un programa especial, muy especial, naturalmente, porque comienza el otoño y comienzan los grandes eventos en la provincia de Corrientes y en la región. Las distintas razas, las distintas exposiciones, el manejo, el desarrollo, el crecimiento, el aspecto comercial, esto en Corrientes Bogotá, que siempre es mucho más. Te llamé sin preguntarte ni tu nombre, con mis brazos encadenados a tu cintura, asalté tu intimidad. El mejoramiento o la selección genética no actúa sola, actúa en conjunto con la nutrición, la sanidad, el manejo y los aspectos reproductivos, ¿no es cierto? Tan elemental son los aspectos reproductivos relacionados con la genética que siempre se dice que si no se preñaran vacas y nacieran terneros, la genética solo sería una expresión de deseos, ¿no es cierto? Es decir, se tiene que complementar con este aspecto reproductivo, para lo cual se necesita lo otro, nutrición y sanidad fundamentalmente, para que las vacas se preñen y entonces sí vemos cuáles son los resultados desde la óptica del mejoramiento genético. Pero es muy importante, sobre todo en un mundo en el que estamos insertos hoy, y este país puntualmente, este país, uno de los grandes productores de carne y uno de los más importantes productores de carne de calidad. No tiene que haber extremos de nada en el mejoramiento genético, excepto en la fertilidad y en la adaptación. En el resto de los caracteres por los cuales se trabaja, no es necesario trabajar con valores extremos en más. Esto lo quiero recalcar porque se ha distorsionado en alguna medida la selección, sobre todo en caracteres como crecimiento. Hoy estamos que todo es crecimiento y el animal está inserto en un medio ambiente que, en primer lugar, rompes el equilibrio entre ese carácter y los otros. Y en segundo lugar, el medio ambiente, te diría que la mayoría de las veces no está en condiciones de soportar a esos individuos con esa demanda tan elevada de nutrientes. Porque finalmente, cuando hablamos de nutrición, ¿a quién le damos de comer? Al animal. Pero a través del animal, a los genes también hay que darles de comer. Cuanta más exigencias hay y menos recursos hay, que es lo que ocurre normalmente en los sistemas de cría, el problema se transforma en cada vez más importante y lleva a la frustración, porque realmente no se obtienen los resultados esperados. Lo que quiero marcar con esto es la importancia que tiene la adaptación. Colocar sobre el pasto y en ese medio ambiente animales que realmente se adapten, que funcionen ahí, que no tengan pelo largo, como el ejemplo más importante de todo esto. Hay que seleccionar por pelo corto y por peleche temprano, porque necesitamos que los animales funcionen en un mes de enero caliente, que no se note la diferencia. Eso tiene un componente de selección dentro de cada una de las razas, ¿sí? Podemos buscar Angus con pelo corto, Hereford con pelo corto, pero llega un momento que esa selección no alcanza. Hay que analizar las razas disponibles y fundamentalmente los biotipos dentro de cada raza, y eso es lo que hay que ponerle al pasto en esta zona, y diría que de aquí para arriba. Si nos vamos hacia el centro puede ser que la humedad baje un poco, si nos vamos al NOA, Salta, también, pero hay que estar, hace 15 días atrás se trabajaba en los corrales en Salta con 41 grados de temperatura. Bueno, entonces, para resumirlo un poquito, el primer aspecto más importante de todos entonces es que esa selección le da adaptación al animal, a su medio ambiente o a su entorno. Luego la fertilidad. Imprescindible que las vacas se preñen. Hay que darle todas las condiciones y exigirles. Y la tercera condición para mí es la facilidad de parto. Una vez que hicimos todo este esfuerzo, no podemos correr el riesgo de que el ternero se muera al nacer. Y todavía se pierden en la Argentina muchos terneros porque no nacen vivos. Y nunca comimos, ninguno de nosotros, un bife de un ternero que nació muerto.
Para mí eso es básico. Para mí, ¿qué es perjudicial? Que podría nombrar 3 caracteres. El excesivo tamaño adulto de las vacas, que es una realidad. Es una realidad. Vamos a los campos a pesar las vacas y nos llevamos unas sorpresas enormes. Nosotros necesitamos animales precoces, reproductivamente precoces, que ciclen lo más temprano posible. En cuanto al crecimiento, lo más precoces posible, que crezcan rápido y sobre todo lo que se llama la facilidad de terminación, que es la grasa de cobertura. Es así, a grandes rasgos, el impacto que puede tener, que de hecho lo tiene cuando se lo aplica como tal, sobre el rodeo de cría. Y hay una cuestión que no puedo dejar de mencionar. El genoma del nuevo individuo no se hace durante la recría o durante el corral, no, en el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo. Quiere decir que el mejoramiento genético de los rodeos está en nuestras manos, los que trabajamos en la cría y ayudamos a que las vacas se preñen. Y desde la genética, este tiene que ser el aporte, el de buscar reproductores que corrijan y después refuercen, una vez que está logrado, refuercen la presencia de estas características en los rodeos, ¿no? El negocio, lo que tiene, a diferencia del negocio de granos, nuestro negocio ganadero, es que no es de promedios, ¿no? Uno no puede agarrar un promedio y pretender ganar plata. Es un negocio de ventajas competitivas. Maíz propio, ternero propio, tener escala o integrarse en un campo chico con pocos empleados que hagan muchas cosas, ¿verdad? Eso por un lado. De desglosar es un poco la variabilidad que hay en los distintos sistemas de producción. ¿Cuál hay que elegir y cuál es el que mejora la variabilidad? ¿Qué quiere decir la variabilidad? Que la diferencia, la diferencia entre el promedio, los porcentajes entre el promedio, los máximos y los mínimos, es más chiquitita. Entonces es un negocio más estable. Si yo tengo un promedio, no sé, de 20 pesos, pero el máximo es 40 y el mínimo es 0, bueno, es una variabilidad enorme, es del 200%, ¿se entiende? O del 100%. Si yo tengo un negocio de 20, pero a veces gano 18, a veces gano 22, el promedio es de 20, pero la variabilidad es más chica. Entonces, ¿cómo hacer para elegir y tener un negocio de poca variabilidad y mucha estabilidad, ¿no? ¿En cuánto juega todo esto lo que son las variables ajenas al negocio de ganadero? En ese sentido, yo creo que si uno está en carne, la carne siempre se sigue, o sea, el comprar y vender siempre se sigue. O sea, si yo estoy en carne, ahora vale $1.10, pero comprar vale $1.15 y vender vale $1.07, ¿entendés? Si yo estoy en carne, en general, no tengo tantos inconvenientes. El problema es cuando yo quiero salir de carne o realizar el margen o cuando yo quiero entrar. Hoy es un momento excepcional para entrar, por ejemplo. Desde el año 2009 no había estos valores de vaca, de carne, de ternera a $1. Pensá que llegamos a $2 y pico, ¿no? Entonces, bueno, para algún inversionista que se anime, ¿no? Pero sí, si nosotros observamos las particularidades que tiene el negocio, entonces en general mi margen se realiza razonablemente bien, o sea, tengo un margen razonable. Momentos de alta, momentos de baja, sobre todo en lo que es cría y lo que es ciclo completo. Cuando voy a encierres a corral ya es como si fuera un Fórmula 1. Se rota cada 90 días o cada 100 días. Esa rotación a veces cae en momentos donde no es demasiado buena la compra y hay que armar estrategias para tratar de que el promedio del margen en el año se estabilice, ¿no?
siempre digo de lo general a lo particular, y lo general es que el mundo quiere comer más carne de la que le podemos ofrecer y como no alcanza está dispuesto a pagar más por una mercadería que no sobra, digamos. Con lo cual hemos visto en estos últimos 2 años, digamos, año y medio de la recuperación económica, si cabe la expresión de la pandemia COVID, digamos, un crecimiento de los precios de la carne vacuna del orden del 50% en moneda real. Eso te muestra que hay una demanda extraordinaria insatisfecha. Yo con esa película me voy a dormir tranquilo a la siesta. Ahora, me despierto de la siesta y me dicen, Cacho, llegó el fertilizante que hay que pagarlo al dólar de 210, pero acabo de cobrar el cheque del exportador del dólar de 95 y además el que te iba a llevar la jaula de novillos me dice que te va a correr la faena porque no le dieron los permisos de exportación porque está encepada la exportación y así podría seguir la película. Con lo cual, yo lo que digo es, la meta base, el paraguas está impecable. Cuando entramos a colgarnos y empezar a ver el negocio, las intervenciones del gobierno, y lo dije cuando cerró la charla, son los principales interrogantes y frenos al desarrollo. Ahora bien, yendo al negocio en particular, claramente la cría, esto es la producción de terneros, la reposición de terneras en madres y eventualmente la venta de vacas de descarte, está pasando un momento extraordinario, en donde todo vale mucho y por 4º año consecutivo va a ser el eslabón de la cadena con más rentabilidad o con más, de alguna manera, digamos así, confiabilidad en términos de negocio para el productor. Después sigue la cadena de la recría o el eslabón de la recría, en donde hoy parte de un ternero caro en función al gordo o en función del valor de ese animal recriado, pero tiene la posibilidad de transformar o producir cada materia seca que le da el animal a un costo relativamente bajo en función a eficiencia y a forraje cosechado por el animal. Y ahí te diría, la etapa de recría, pese a arrancar caro, también está muy bien plantada. Y el que está realmente complicado y es el que genera el faltante de oferta y el ruido político con el gobierno, tiene que ver básicamente con la terminación a corral y con la utilización del grano en la alimentación. El grano era caro ya el año pasado, fue caro el anteaño pasado, ahora en plena guerra, o mejor dicho, invasión Rusia a Ucrania, para ser más preciso, digamos, la posibilidad de que se siga disparando el costo del grano inviabiliza, frena o genera muchas dudas respecto de llevarlo adelante. Eso es un poco el panorama resumido de lo que quiero decirte. Y entonces cuando uno habla de ganadería hay que segmentar porque hay eslabones que les está yendo muy bien, como es el caso de la cría, o la cabaña, o la genética, y para ponerlo en el otro extremo, el engordador la está pasando complicado. Entonces, lo que digo es, en la energía, la mano de obra, los granos, la alimentación, etcétera, etcétera, sin ninguna duda están impactando en el negocio. Mucho más en un país que además te desacopla el tipo de cambio que recibís. El gobierno se llena la boca diciendo hay que desacoplar los precios internacionales. Yo estoy de acuerdo si me dirás el dólar al valor que tiene. Dame el billete y yo me ajusto. Ahora, me desacoplas el dólar, me entregás un dólar en la carne de 95 pesos en lugar de 200 y encima me querés desacoplar más. Yo estoy fundido, macho, porque cuando voy a comprar el fertilizante me piden el de 200, no el de 95. Bien, ¿y el futuro inmediato entonces, Víctor? No, yo creo que estamos en un momento muy difícil de poder hacer una perspectiva en medio de esta guerra atroz, este genocidio sin ningún sentido, porque además genera incertidumbres. Si en la semana que viene se hace un alto al fuego, las cosas podrán empezar a ordenarse, pero ¿qué pasa si empiezan a aparecer e intervenir en otra provincia si esto alcanza otra escala? Con lo cual es muy difícil lo que va a pasar. Si me abstraigo de eso y vuelvo otra vez a lo que significa una demanda insatisfecha en el mundo, yo te diría, debe haber pocos negocios tan buenos como la ganadería.
caso mío particular me refería a los principios y valores no solamente cristianos, sino también los vinculados al cooperativismo. Como desde el cooperativismo y el asociativismo, los productores agropecuarios que estamos asociados a nuestras cooperativas hemos encontrado la posibilidad de darle respuestas a nuestros problemas, asociándonos para tener mejor acceso a los insumos y, por qué no, también asociándonos para darle un valor agregado, para procesar los productos que nosotros tenemos. Y creo que en una sociedad que muchas veces se privilegia el individualismo, en la sociedad de consumo, creo que es muy bueno revalorizar justamente estos principios y valores asociativos, sociales, de manera tal. Yo hacía la diferencia, por ejemplo, que hay 3 tipos de empresas. No tengamos miedo a lo que es una empresa. Hay 3 tipos de empresas. Está la empresa privada, está la empresa pública y está la empresa social, que son las cooperativas, donde los propios socios de las cooperativas son los que la gestionan y son los responsables de llevar adelante todo el proceso de las mismas. Esto más un trabajo que nosotros estuve comentando, nosotros en su momento los socios se juntaron en las cooperativas para buscar estas soluciones y después vieron que no era suficiente, hicieron las federaciones de cooperativas, no fue suficiente para atender las cuestiones gremiales, hicieron las confederaciones, crearon las confederaciones y hoy por hoy estamos en un 4º paso de integración, que son justamente la mesa de enlace y por el otro lado el Consejo Agroindustrial. De esta manera buscamos juntarnos para solucionar los problemas de la producción primaria, en el caso de la mesa de enlace, o del agregado de valor y de la cadena, con otras 60 cámaras empresariales, en el caso justamente buscarle las soluciones a los problemas que tenemos en el agregado de valor. Desde el cooperativismo tenemos un 5% de los excedentes cooperativos asignados a lo que es educación y capacitación, y justamente capacitación en cooperativismo. Y en este caso, cuando hacemos capacitación en cooperativismo, tenemos que hacer todo un trabajo para entusiasmar a nuestros jóvenes a poder participar en la cooperativa, explicarles qué es lo que hacemos. Pero en este caso también no solamente las cooperativas tienen que hacer educación y cooperativa y capacitación, sino también el sistema educativo y, por qué no, la familia. Esas cosas se maman desde la cuna y creo que en este aspecto uno, como más que todo cuando sos padre, tenés una gran responsabilidad, que es transmitirle estos principios y valores a tus hijos. Y la mejor forma, que a mi entender, es transmitir esto es a través del ejemplo. Es la mejor forma para educar. Y después tenemos que trabajar para que la educación no sea tan informativa como es hoy, sea más formativa y transmita principios y valores a nuestros jóvenes, hasta en nuestras próximas generaciones. Muy contento de estar de vuelta en Expo Agro, exposición a la que concurrimos como asociación de Brangus desde el principio, cuando inclusive había muy poca gente interesada en la ganadería en esta muestra. Nosotros veníamos a modo de poner la semilla, ¿no? De sembrar para un futuro que llegó, y hoy, bueno, nos acompaña todo el resto de las razas, lo cual nos pone muy contentos de estar todos trabajando acá. El Brangus sigue creciendo, sigue afirmándose en el mercado interno como producto de exportación. Y bueno, retomamos la actividad presencial con esta jornada que tuvimos muy interesantes, donde hablamos de cuestiones técnicas,
de cuestiones comerciales, de recría, de sanidad, de mercados. Creo que fue muy completo. Le mostramos a la gente un reproductor macho y una hembra con un buen fenotipo como para que tratar de ayudarlos a entender qué es lo que estamos criando como asociación. Y bueno, preparándonos para un año intenso, tenemos la exposición nacional nuestra, la Nacional de Brangus, para el mes de junio en la Sociedad Rural de Corrientes. Vendrá Palermo después, también después de un largo tiempo sin vernos, y preparándonos ya fuerte para nuestro Mundial de la Raza, que va a ser en abril del 23, con una gira previa por varias provincias, visitando 6 campos y luego terminando en la Sociedad Rural de Corrientes, con la rural local como anfitriones y amigos, con un congreso y una gran exposición internacional. Estamos muy entusiasmados, estamos contentos de vernos de vuelta. Como yo decía hoy, si bien nuestra charla no es masiva, no hay cientos de personas, tal vez habrá habido 100 personas, por lo cual priorizamos y jerarquizamos no la cantidad de contactos, sino la calidad del contacto. Poder vernos con la gente, poder hablar, almorzar con ellos ahora, charlar, intercambiar preguntas, nos gusta mucho, más que un Zoom, donde, bueno, sirvió como emergencia, pero no sirve para la vida. Así que entusiasmados, contentos, peleando contra los problemas que los argentinos no dejamos de tener. Lo escuchamos a Víctor Tonelli hoy mostrar la gran locomotora china, y yo digo, sí, está la locomotora china y un tren lleno de funcionarios que te piden tantos requisitos para subir al tren que se te hace difícil subir. Hay retenciones, hay cupos, hay fideicomisos, y acá somos muy creativos para todo lo que sean herramientas de dificultad. Tenemos doble tipo de cambio, o sea, vendemos con un dólar de 100 menos retenciones y compramos con un dólar de 200, porque no es cierto que los insumos son a dólar oficial, no son a dólar oficial, y en todo caso si lo son a una mayor cantidad de dólares. Así que bueno, después de décadas de esperar que venga el tren, finalmente el tren viene y los requisitos que te piden para subirte al tren son de tal magnitud y tal dificultad que nos vemos en este problema donde no sabemos bien qué va a pasar en el futuro. Hoy decimos que estamos comprando un ternero a cerca de 400 pesos para venderlo como novillo el año que viene a no sabemos cuánto. Mientras que un americano, el día que ingresa un ternero a su recría o a su engorde feedlot, ya lo tiene vendido en un mercado futuros y ya sabe qué margen va a tener y cuánto le costó la comida. Nosotros compramos casi a ciegas y veremos dentro de un año, cuando ese animal esté listo para la faena, cuánto nos pagan y qué cantidad de restricciones el gobierno decide implementar ese día. Es lo que tenemos, hay que seguir trabajando pacíficamente pero arduamente para que todas estas cosas dejen de ocurrir. Tampoco el productor hace lo que no le gusta que le hagan, ¿no? Si el productor padece un piquete que le dificulta llegar no sé, al banco a pagar una cuenta, él no quiere hacer lo mismo. Yo creo que las herramientas son otras, son ustedes la principal herramienta, la prensa, los medios, como sistema de difusión de nuestras ideas y de nuestras convicciones, y hay que trabajar. Yo no tengo manera de medir si estamos lo suficientemente activos o apáticos. A veces los precios buenos, entre comillas, van en contra de que la gente esté más activa. Hoy el ternero tiene un buen valor. El criador hoy de toda la cadena es el que está en el podio en el primer lugar, que siempre era el último, ¿no? Siempre el invernador que vendía faena y el recriador eran los que estaban mejor posicionados a costa del criador. Hoy el criador es el que mejor vende y el que vende el gordo vende peor. Bueno, algún día le tenía que tocar, ¿no? Yo no estoy deseando que los criadores no les toque. Entonces el criador está vendiendo bien y es difícil cuando eso ocurre y el clima más o menos te acompañó, que en algunos lados acompañó, salir a protestar. Después tenemos la otra cara de la moneda, Corrientes, el abandono, la falta de planes, los discursos, las acusaciones infundadas. Tenemos todo eso que ya eso sí molesta y da bronca y da ganas de salir a la calle cuando uno escucha cosas de algunos funcionarios. Pero bueno, los correntinos están firmes trabajando y reconstruyendo sus campos, recuperándose en las cenizas, haciendo alambrado, viviendas, acomodando los rodeos. Vos pensás que un señor que tenía los rodeos ordenados, se le prende fuego el campo, la hacienda se mezcla todo su trabajo de ordenamiento, sanidad, se complica todo. O sea, realmente es durísimo. Desde la Brangus nos queremos solidarizar cada día con todos ellos, que son nuestra gente. Pero bueno, yo no puedo medir cuán apático está o no el productor, yo no lo estoy en lo particular, y la Brangus en su medida, si bien no es una entidad política, es una entidad técnica, se ha manifestado cada vez que lo ha considerado en contra de las políticas que perjudican a nuestra gente.
llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes con Bogotá. Hasta entonces, muchas gracias.